Tenía 18 años en ese entonces y acababa de empezar el verano. Había terminado la escuela unos días antes y, como todavía no tenía trabajo, pasaba prácticamente todo el tiempo encerrado en casa. Mis días eran siempre iguales: despertarme tarde, encender la consola, ver videos en YouTube durante horas y dejar alguna serie sonando de fondo, solo para no sentir el silencio. A mis padres se habían ido de viaje por 4 días a visitar a unos parientes en otra provincia. Me quedé solo en casa, algo que ya había pasado muchas veces antes. Nunca me dio miedo quedarme solo. De hecho, me gustaba tener la casa para mí. En la noche en la que ocurrió todo, estaba sentado en la sala, con las luces apagadas, viendo capítulos antiguos de una serie que ya había visto varias veces. Tenía el teléfono en la mano y apenas prestaba atención a la televisión. El ambiente era tranquilo, demasiado tranquilo. No recuerdo la hora exacta, pero debía ser cerca de la medianoche, cuando escuché que tocaron la puerta principal. No fue un toque suave, fue firme, decidido, el tipo de golpe que te hace saber que la persona espera que abras en pause la serie de inmediato. Me quedé quieto unos segundos, escuchando, preguntándome si realmente había oído bien. Entonces tocaron otra vez a mí. Levanté despacio y caminé hacia la puerta. Estuve a punto de abrir sin pensar, hasta que caí en cuenta de lo tarde que era. Algo dentro de mí me dijo que no debía hacerlo. Me acerqué con cuidado y miré por la mirilla. Había 2 hombres de pie en el porche. Ambos vestían ropa oscura. No parecían borrachos, ni perdidos, ni nerviosos. Simplemente estaban ahí, parados, mirando directamente a la puerta, como si supieran que alguien los observaba desde dentro. No dije nada. Después de unos segundos, uno de ellos habló: «Buenas noches. Venimos a buscar al señor y la señora Álvarez». Ese era el apellido de mis padres, aunque aquí lo he cambiado. En ese momento sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Nadie debía estar buscándolos a esa hora. Seguí en silencio. Los hombres se miraron entre ellos, como si evaluaran algo. Murmuraron unas palabras que no pude escuchar, y luego se dieron la vuelta y se alejaron del porche. Las luces exteriores estaban apagadas, así que no vi hacia dónde fueron. Esperé escuchar un coche, un motor, algo, pero no hubo nada. Solo silencio. Volví a la sala, pero ya no me senté. Me quedé de pie, escuchando atentamente. Mi corazón latía fuerte. Traté de convencerme de que quizá eran personas equivocadas o algún tipo de error. No. Pasaron ni 5 minutos cuando escuché pasos afuera de la casa. Esta vez no venían de la entrada principal. Me moví lentamente hacia la cocina y miré por la ventana trasera. Los vi claramente. Estaban abriendo la reja del patio y entrando como si el lugar les resultara familiar. En mí, escondí de inmediato. Escuché cómo se acercaban a la puerta trasera. El sonido metálico de la cerradura siendo manipulada me paralizó. Mis manos temblaban mientras sacaba el teléfono del bolsillo. Corrí en silencio hasta el garage y llamé a la policía, hablando lo más bajo que pude. Apenas colgué, un golpe brutal sacudió la casa. A la puerta trasera se rompió. Escuché pasos entrando. No caminaron con cautela. Se movían rápido, decididos. No revisaron la planta baja. Subieron directamente las escaleras, como si supieran exactamente a dónde iban. Una puerta del piso superior se abrió. Luego se cerró. Después, nada. En silencio absoluto. Me quedé escondido, sin moverme, sin respirar casi. El tiempo parecía no avanzar. No escuchaba voces, ni pasos, ni ruidos, solo mi propio corazón golpeándome el pecho. Finalmente, escuché las sirenas acercándose. En ese instante, el silencio se rompió. Los hombres comenzaron a moverse otra vez. Escuché pasos rápidos y una discusión en voz baja, como si no estuvieran de acuerdo en algo. La policía entró por la parte trasera. Un agente me encontró en el garage y me sacó de la casa. Otros subieron corriendo las escaleras. Los hombres fueron arrestados sin resistirse. No dijeron absolutamente nada. Días después, la policía me informó que solo pudieron acusarlos por allanamiento. No encontraron armas ni objetos robados. Lo más perturbador fue saber que habían pasado todo ese tiempo en el dormitorio de mis padres. No tocaron nada. No buscaron nada, solo esperaban. A veces pienso en qué habría pasado si hubiera abierto la puerta cuando tocaron por primera vez. Pero algo dentro de mí sabe que, ocurriera lo que ocurriera, ellos no se habrían ido y yo no habría tenido ninguna oportunidad. Vivo en una zona rural
a varios kilómetros de un pequeño pueblo en el estado de Montana. Elegí este lugar porque la tierra es barata y la tranquilidad es algo que no se encuentra fácilmente en las ciudades. Mi casa no es grande, poro y salida, aislada y perfecta para alguien que prefiere estar solo. Todo esto ocurrió en 2020, a principios de la primavera. Durante semanas, el clima había sido horrible. Lluvias constantes, cielos grises y un frío húmedo que no desaparecía, ni de día ni de noche. Ese domingo estaba libre del trabajo y no tenía planes. Pasé casi todo el día dentro de casa, viendo televisión y descansando, escuchando la lluvia golpear el techo sin parar. Ya estaba oscureciendo cuando, entre el sonido de la tormenta, escuché un golpe en la puerta principal. No fue fuerte, pero fue lo suficientemente claro como para llamar mi atención. Me pareció extraño, porque mi propiedad está lejos de la carretera y nadie llega hasta aquí por casualidad. Abrí la puerta con cuidado y me encontré con un hombre que nunca había visto antes. Estaba empapado por la lluvia y parecía tener alrededor de 30 años. Su ropa estaba sucia, como si hubiera pasado tiempo en el bosque. Disculpa, me dijo. He estado acampando cerca del río y tuve problema. ¿Hay alguna forma de quedarme aquí esta noche? La historia tenía cierto sentido. No hay muchas casas en esta zona y la mía es la más cercana durante varios kilómetros. Aún así, dejar entrar a un desconocido no me parecía buena idea. Le ofrecí usar mi teléfono para llamar a alguien del pueblo o incluso avisar a la policía para que lo ayudaran, pero rechazó ambas opciones de inmediato. Le dije claramente que no podía quedarse. Norris simplemente me miró durante unos segundos más de lo normal, se dio la vuelta y comenzó a caminar por el camino de grava. Lo observé desde la puerta hasta que se desvió y desapareció entre los árboles, aunque la situación fue rara. Traté de no pensar demasiado en ello y volví a la sala un par de horas más tarde. Ya completamente de noche, algo llamó mi atención desde la ventana trasera. Un brillo anaranjado se reflejaba débilmente entre los árboles. Me acerqué y aparté la cortina. Había una fogata encendida en el bosque, no muy lejos de mi casa. La lluvia seguía cayendo, pero el fuego se mantenía vivo bajo un árbol grande. Junto a él, podía distinguir la figura de una persona, de pie, sosteniendo algo largo en las manos. No podía ver su rostro, pero tenía la sensación de que no estaba allí. Por casualidad encerré la cortina de inmediato y llamé a la policía, explicando que había alguien merodeando cerca de mi propiedad. Me dijeron que enviarían una patrulla, pero que tardarían un tiempo debido a la distancia. Cuando Colk volví a mirar por la ventana, la fogata seguía encendida, pero la figura había desaparecido. Entonces escuché pasos. Venían directamente hacia la casa. Me moví hacia otra ventana justo a tiempo para ver al mismo hombre caminando por el costado de la casa. Esta vez llevaba un rifle de caza en la mano. Rodeó la casa y se dirigió al porche delantero. Golpeó la puerta una vez. Después, silencio. Fui rápidamente al dormitorio y tomé el arma que guardo para defensa personal. Me apoyé contra la pared, intentando mantener la respiración controlada. De repente, el golpe volvió, mucho más fuerte. Esta vez usó el rifle, estrellando la culata contra la puerta. Uno de los paneles de madera crujió. Supe que no podía esperar más. Disparé una bala de advertencia hacia el marco de la puerta. El sonido fue ensordecedor dentro de la casa. Por unos segundos, solo escuché un pitido constante en mis oídos, aun cuando recuperé la audición. Lo único que se oía era la lluvia. Esperé varios minutos sin moverme. Finalmente, me acerqué a la puerta y miré por la mirilla. El porche estaba vacío. Afuera, en el barro, se podían ver huellas alejándose rápidamente de la casa. Perdiéndose en el bosque. La policía llegó poco después y registró toda la zona. Cerca del lugar donde estaba la fogata encontraron algo inquietante. Una mochila parcialmente enterrada, con señales claras de haber sido ocultada y desenterrada recientemente. Dentro había herramientas, cuerdas y otros objetos que, según los oficiales, podían usarse para robos. O algo peor, eso significaba que el hombre no apareció allí por accidente. Había planeado estar cerca de mi casa desde antes. Nunca lograron encontrarlo. No hubo arrestos ni explicaciones. Hasta el día de hoy, nadie sabe quién era ni qué pretendía hacer esa noche. Sigo viviendo en esta casa. Y cada vez que llueve durante la noche y el bosque queda envuelto en oscuridad, no puedo evitar preguntarme si algún día ese hombre volverá. Y si esta vez no se irá corriendo. Cuando tenía 17 años, vivía con mi madre en una casa vieja de 2 plantas, ubicada
en una colonia tranquila, a las afueras de un pueblo pequeño, en Nuevo México. No era una casa grande ni lujosa, pero siempre había tenido algo extraño. Por las noches, se sentía demasiado silenciosa, como si el sonido no lograra entrar del todo en mi madre. Trabajaba en un supermercado, las noches de viernes a martes. Salía alrededor de las 7:45 página Emma, y no regresaba hasta casi las 4 de la madrugada. Yo ya estaba acostumbrado a quedarme solo, y aunque al principio me daba miedo, con el tiempo se volvió parte de la rutina. Esto pasó pocas semanas. Antes de mi graduación, aquella noche fue completamente normal. Cenamos juntos, hablamos un poco y, como siempre, la acompañé a la puerta cuando se fue a trabajar. Cerré, con seguro, apagué casi todas las luces y regresé a mi cuarto. Pasé horas jugando en la computadora con los audífonos puestos. Cerca de la medianoche me quité los cascos, apagué todo y me acosté. Me quedé mirando el techo un rato antes de quedarme dormido. A no sé cuánto tiempo pasó, hasta que me despertó un sonido seco. No fue fuerte, fue cuidadoso, como si alguien hubiera cerrado una puerta tratando de no hacer ruido. Abrí los ojos de inmediato. Miré el reloj del celular, las 3:18 alto, Emma en mí. Primer pensamiento fue mi madre. A veces regresaba un poco antes. Me giré en la cama, dispuesto a volver a dormir. Cuando escuché pasos, no subían las escaleras, se movían lentamente por la planta baja. Escuché cómo caminaban del living a la cocina, luego al pasillo, después de vuelta otra vez. No eran pasos apresurados ni torpes, eran tranquilos, demasiado tranquilos, como si la persona supiera exactamente dónde estaban. Me incorporé en la cama, con el corazón latiendo fuerte. Pasaron varios minutos y los pasos no se detenían. No había cajones abriéndose, ni puertas chocando, solo alguien caminando, explorando. Encendí la lámpara de mi cuarto en el mismo instante. Los pasos cesaron. El silencio que siguió fue peor que el ruido. Se sentía pesado, antinatural. Me acerqué a la puerta y apoyé la oreja contra la madera, tratando de escuchar cualquier cosa. Nada. Abrí la puerta lentamente y miré al pasillo. Oscuridad total, ninguna luz encendida abajo. Mi madre nunca caminaba en la oscuridad. Avancé con cuidado hasta las escaleras. Desde arriba miré hacia la sala. No había todo parecía intacto. El sofá, la mesa, la televisión, nada fuera de lugar. Eso me confundió aún más. Bajé un escalón, luego otro. Cuando llegué al último, algo en el suelo llamó mi atención. Había marcas húmedas de zapatos sobre el piso. No eran mías, eran grandes y pesadas. Seguí el rastro con la mirada hasta el comedor. Entonces lo vi. Había un hombre sentado en la silla más alejada de la mesa. No llevaba máscara, pero su rostro estaba parcialmente cubierto por la sombra. Vestía ropa oscura y tenía las manos apoyadas sobre las piernas. No estaba haciendo nada, solo miraba. No dijo una sola palabra. Sentí que mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me di la vuelta y corrí escaleras arriba. Cerré mi habitación con llave y marqué al 911. Mientras trataba de no hacer ruido, en el operador me hablaba, pero apenas podía concentrarme. Entonces escuché algo que me heló la sangre. Pasos subiendo las escaleras. Eran lentos, pesados. Cada escalón crujía bajo su peso. Yo susurraba desesperado al teléfono cuando, de pronto, los pasos se detuvieron justo frente a mi puerta. No tocó, no habló, se quedó ahí, quieto. Después de lo que parecieron minutos eternos, escuché cómo se alejaba. Luego, el sonido de la puerta principal abriéndose y cerrándose con cuidado. Segundos después, luces iluminaron la ventana. El coche de mi madre acababa de llegar. La policía llegó poco más tarde. Registraron toda la casa, pero no encontraron a nadie. No faltaba nada. No había señales de robo. Lo único extraño eran las huellas, que no llevaban a ninguna parte. Los oficiales dijeron que probablemente la persona no había entrado por mí. Y eso fue lo que más miedo me dio, porque si no era yo el objetivo, entonces alguien había estado esperando a mi madre. Y todavía me pregunto qué habría pasado si ella hubiera llegado 5 minutos antes, entrando sola a una casa donde alguien ya estaba sentado, esperando en silencio. Tengo 71 años y he pasado la mayor parte de mi vida viviendo lejos de la gente. Mi casa está aislada, rodeada de campos abiertos y colinas bajas, en una zona rural del norte de Idaho. La vivienda más cercana está a casi 1,5 kilómetros.
lo suficiente como para que el silencio sea constante. Incluso durante el día no me considero un ermitaño, pero disfruto la soledad. Hablo con algunos vecinos cuando voy al pueblo por suministros, pero fuera de eso paso semanas enteras sin ver a nadie. Estoy semi-retirado. Hago trabajos ocasionales solo cuando necesito algo de dinero extra. Esto ocurrió a mediados de noviembre, cuando los días se vuelven cortos y el frío empieza a sentirse incluso dentro de casa. Aquella tarde estaba guardando mis herramientas antes de que llegaran las primeras nevadas. Había dejado varias cosas fuera durante el verano en maquinaria, cajas, bidones vacíos. Quería tener todo asegurado antes del anochecer. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre caminaba lentamente por el sendero de tierra que lleva a mi propiedad. No corría, no parecía perdido ni apurado. Caminaba con calma, con las manos vacías, mirando alrededor como si estuviera reconociendo el terreno. Eso no era normal. Ese camino no conecta con nada importante. Solo lleva a 3 casas aisladas, incluida la mía. El pueblo más cercano queda a más de 3 horas a pie. Nadie llega hasta allí caminando por accidente. Lo observé durante varios minutos, hasta que desapareció tras una curva del sendero. Salí hasta el borde del campo para ver si había algún vehículo estacionado en la carretera. No había nada, ningún coche, ninguna moto, ninguna señal de que hubiera llegado de alguna manera razonable. La sensación que me quedó no fue miedo inmediato, sino inquietud. Terminé de guardar todo y entré a la casa antes de que oscureciera. Preparé algo sencillo para cenar y traté de distraerme con la radio, pero no lograba quitarme esa imagen de la cabeza en el hombre, caminando solo, sin rumbo aparente. Ya era completamente de noche. Cuando escuché el ruido, no fue un golpe fuerte, sino un sonido seco, hueco, como madera chocando contra madera. Provenía del patio trasero, justo donde está el cobertizo. Me acerqué a la ventana y sentí que el estómago se me hundía. A la puerta del cobertizo estaba abierta. Era vieja y pesada. El viento no podía haberla abierto así. Además, yo mismo la había cerrado hacía unas horas. Tomé mi linterna y, por precaución, agarré el rifle que siempre guardo cerca. No pensaba que fuera una persona, probablemente algún animal, pero algo no cuadraba. Salí despacio al exterior. El campo estaba completamente silencioso. Ni grillos, ni viento, ni aves nocturnas. Solo mis propios pasos. Me acerqué al cobertizo y apunté la linterna hacia el interior. Todo parecía estar en su sitio. No había animales, ni cosas tiradas, ni señales claras de que alguien hubiera estado ahí. Cerré la puerta con fuerza y me di la vuelta para regresar a la casa. Fue entonces cuando sentí esa sensación. No sabría cómo describirla, pero era como si algo estuviera mal dentro de mi propio hogar. Una presión en el pecho, una alarma silenciosa que no podía ignorar. Entré rápido y cerré con llave. Mientras caminaba por el pasillo, miré hacia el suelo y me detuve en seco. Había una huella. No era mía, era grande, con barro seco aún fresco. Encendí la luz y vi más. Varias huellas avanzaban por el pasillo y se detenían frente a la puerta del cuarto de invitados. Una habitación que no uso desde hace años. El rifle empezó a pesarme en las manos. Me acerqué despacio. Apoyé la oreja contra la puerta. Escuché respiración. Alguien estaba del otro lado. Antes de que pudiera reaccionar, la manija giró con fuerza y la puerta se abrió de golpe. Di un salto hacia atrás. Levantando el rifle instintivamente, un hombre apareció frente a mí. Sostenía una pala grande, de metal, como si fuera un arma. Tenía el rostro sucio, los ojos abiertos de par en par y una expresión de rabia pura. Sin miedo, sin duda. Durante unos segundos que parecieron eternos, nos quedamos mirándonos. Yo le gritaba que se alejara, tratando de sonar firme, aunque por dentro estaba aterrorizado. Él no avanzaba, pero tampoco bajaba la pala. No sé cuánto tiempo pasó así. De repente, lanzó la pala hacia mí. Pasó rozando y cayó al suelo con un estruendo. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre se dio la vuelta y corrió hacia la habitación. Lo seguí con la linterna y vi cómo se subía a la ventana, rompiendo parte del marco. Saltó al exterior y salió corriendo hacia el campo abierto. Desapareció en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. La policía llegó mucho más tarde, cuando ya no había rastro alguno. Nunca encontraron al hombre. Nadie en los pueblos cercanos coincidía con la descripción. No había denuncias, ni pistas, ni explicaciones. Solo huellas que no llevaban a ningún lugar. Hasta hoy, no sé qué quería ni cuánto tiempo había estado dentro de mi casa.
antes de que lo descubriera. Y sé, con total seguridad, que si no hubiera tenido el rifle conmigo, esta historia no la estaría contando. No suelo salir de mi ciudad con frecuencia, así que cuando por trabajo tuve que viajar varios estados al norte, no estaba muy entusiasmado con la idea de quedarme en un lugar desconocido. Normalmente me quedo con amigos o familiares, pero esta vez no conocía a nadie en la zona Han. El destino era una ciudad pequeña, casi un punto perdido en el mapa. Basque hoteles, pero la mayoría se veían descuidados o directamente abandonados. Para mi sorpresa, solo había una opción decente disponible en una plataforma de alquiler, una casa completa, alejada del centro, rodeada de árboles. Nunca antes había usado ese tipo de alojamiento, pero las fotos se veían bien, demasiado bien, incluso comparado con el resto del lugar. Reservé sin pensarlo demasiado. El viaje fue largo, casi 15 horas de carretera. Cuando finalmente llegué, ya era de noche cerrada. A la ciudad estaba inquietantemente silenciosa. No había gente caminando, no se escuchaban coches, ni música, ni voces. Las casas estaban completamente oscuras y los negocios cerrados, como si el lugar se apagara por completo después de cierta hora. Sabía que era tarde, pero aún así el ambiente me resultó extraño. El GPS me guió por una calle estrecha, rodeada de árboles altos, hasta llegar a la casa. Era una de las pocas con luces exteriores encendidas. El porche estaba iluminado, y noté algo que me llamó la atención en una ventana del segundo piso. Tenía la luz prendida. Pensé que el propietario simplemente la había olvidado. Saqué mis maletas del coche y me acerqué a la puerta. Introduje el código que me habían enviado por correo y entré. Cerré con seguro detrás de mí y dejé mis cosas cerca de la entrada. La casa estaba completamente en silencio. Subí las escaleras para apagar la luz que había quedado encendida. Era una habitación pequeña, sin nada fuera de lo común. Apagué la lámpara y continué hacia el dormitorio principal. Solo planeaba quedarme una noche, pero reservé 2 por si surgía algún imprevisto. Me acomodé, revisé el teléfono un rato y me acosté, aunque estaba cansado, tarde en dormir. El silencio era tan profundo que cada pequeño ruido de la casa se sentía amplificado. Entonces ocurrió en un golpe seco. Resonó en algún punto de la casa. Me incorporé de inmediato, mirando fijamente la puerta del dormitorio. No parecía el sonido de algo cayendo. Fumes been intencional. Esperé unos segundos. Nada más ocurrió. Me levanté con cuidado y abrí la puerta apenas lo suficiente para mirar al pasillo. Estaba oscuro, inmóvil, solo el sonido lejano del viento entre los árboles. Cerré de nuevo, pero una sensación incómoda empezó a crecer en mi pecho. Apenas me di la vuelta cuando escuché un crujido suave en el piso, proveniente de otra habitación del segundo piso. Me quedé congelado. Los crujidos se desplazaban lentamente hacia mi puerta. No eran ruidos al azar, eran pasos. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Me acerqué a la puerta y apoyé la mano en la manija, sosteniéndola con firmeza. Los pasos se detuvieron justo del otro lado. Entonces, alguien intentó abrir la manija. Bajó con fuerza. Por un segundo pareció ceder, y de repente la puerta fue empujada violentamente hacia adentro. Retrocedí como pude, mientras un hombre irrumpía, levantando una pala metálica enorme. Solo alcancé a ver parte de su rostro, pero sus ojos estaban llenos de una furia descontrolada. Como si hubiera estado esperando ese momento, hubo un forcejeo caótico. Logré empujar la puerta con todo mi peso y cerrarla de golpe, asegurando el cerrojo. Del otro lado, el hombre golpeó una vez más. Gritó algo incomprensible, y luego escuché cómo corría. Escaleras abajo, la puerta principal se abrió y se cerró de golpe. Me quedé varios segundos paralizado, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Con manos temblorosas, llamé al 911 para tratarse de un pueblo tan pequeño. La policía llegó sorprendentemente rápido. Registraron la casa, pero no encontraron al hombre. No había señales claras de robo ni de forzamiento previo. El propietario se hizo cargo del asunto después de que me fui al día siguiente. Lo que más me perturbó no fue el ataque en sí, sino la sensación de que ese hombre estaba allí por mí. Su desesperación, su rabia, no parecían las de alguien que buscaba robar. Parecía alguien que necesitaba entrar a esa habitación. Han pasado años desde esa noche y todavía pienso en ello. Nunca supe quién era ni por qué estaba allí. Y estoy seguro de una cosa: pasarán muchos años antes de que vuelva a quedarme solo en una casa desconocida en medio de la nada.
Esto sucedió hace alrededor de 3 años, durante un viaje que hice para visitar a mi primo Julián. Él vive en una ciudad pequeña, ubicada a unas 7 horas de donde yo resido, así que no tenemos muchas oportunidades de vernos. Además, su apartamento es muy reducido, solo una habitación, por lo que cuando voy a visitarlo, siempre debo quedarme en otro lugar. Encontré una casa en renta, a pocas calles de su edificio. El precio era casi idéntico al de los hoteles cercanos, pero la idea de tener un espacio propio y más tranquilo me convenció rápidamente. Llegué al pueblo temprano por la mañana, pasé a buscar a Julián, almorzamos juntos, hicimos algunas compras y regresé a la casa alrededor de las 5 de la tarde. La casa era bastante básica, no había decoración ni detalles personales, tan solo un sofá algo desgastado, una televisión antigua y una cama en el dormitorio. Nada llamativo, pero tampoco esperaba más por el costo. Me quedé despierto hasta aproximadamente las 9 de la noche y luego me acosté, confiando en que dormiría profundamente. Después de un día tan largo, pero el sueño no llegó tan fácil. Pasó casi una hora antes de que finalmente lograra quedarme dormido. Cuando abrí los ojos otra vez, la habitación estaba completamente a oscuras. No miré el reloj, pero supe al instante que era de madrugada. Antes de moverme, escuché un ruido proveniente del exterior del cuarto. Eran pasos se oían lentos, deliberados, recorriendo el pasillo. Luego escuché una puerta cerrarse con mucho cuidado. Después de eso, el silencio fue absoluto. Sentí una presión helada recorrerme el cuerpo mientras permanecía inmóvil en la cama, mirando fijamente la oscuridad frente a mí, tras casi un minuto, sin escuchar nada más. Me levanté con cautela y asomé la cabeza al pasillo. Al fondo se distinguía la puerta principal y estaba casi seguro de que ese había sido el sonido que había escuchado. Sin embargo, no tenía forma de saber si la persona seguía dentro de la casa o si ya se había marchado. Recorrí lentamente las demás habitaciones. No encontré a nadie. No había señales de lucha ni objetos fuera de lugar. La única cosa extraña era que la puerta principal estaba sin seguro. No vi huellas, y noté que faltara nada. Después de cerrar todas las puertas con llave, llamé a emergencias. La policía llegó relativamente rápido, pero su revisión fue superficial. Me dijeron que probablemente alguien había entrado por error y se había ido. Me recomendaron mantener todo cerrado y avisar al propietario. Fuera de esto, no parecían interesados en investigar más. No volví a dormir esa noche. La mañana siguiente hablé con el dueño de la casa y le conté lo ocurrido. Luego fui a ver a Julián. Mientras estaba fuera, el propietario me avisó que había cambiado el código de acceso de la cerradura, lo cual me dio una falsa sensación de seguridad. Ese día estuve fuera hasta tarde. Cenamos, tomamos algo y traté de despejar la mente. Julián me dejó de regreso en la casa entre las 8 y las 9 de la noche. Me senté en el sofá, agotado, pero esa sensación de inquietud volvió de inmediato en cada vez que cerraba los ojos. Imaginaba al intruso regresando. Sabía que necesitaba dormir, ya que no había descansado nada la noche anterior, así que decidí revisar la casa una vez más para tranquilizarme. Revisé la sala y la cocina. Luego caminé por el pasillo hasta el dormitorio. Abrí el closet. Inspeccioné el baño conectado y no encontré nada extraño. Justo cuando estaba a punto de salir del cuarto, escuché pasos corriendo por el pasillo. Venían directamente hacia mí. Me giré de inmediato y apenas alcancé a ver la silueta de un hombre grande antes de que cerrara la puerta del dormitorio con fuerza. Después escuché cómo se alejaba, dirigiéndose hacia la sala. Me quedé completamente inmóvil, escuchando durante lo que parecieron 2 minutos eternos. El hombre se movió por la casa, abría cajones, desplazaba cosas, caminaba de un lado a otro, pero no sé, iba. Finalmente, escuché la puerta principal abrirse y cerrarse de golpe. Llamé nuevamente a la policía. Esta vez llegaron rápido, y el dueño de la casa también apareció poco después. La sala y la cocina estaban completamente revueltas, a muebles movidos, gabinetes abiertos y todo tirado por el suelo. Sin embargo, tras revisar con atención, el propietario confirmó que no faltaba nada. Todo indicaba que aquel hombre no estaba robando. Parecía estar buscando algo muy específico. Esa misma noche, abandoné la casa y me fui a un hotel. En los días siguientes, nunca volví a recibir noticias sobre el caso. Supongo que nunca lo encontraron, pero lo ocurrido me dejó con demasiadas preguntas. Lo que más me atormenta es saber que había revisado toda la casa la primera noche. Entonces, ¿dónde estaba escondido? ¿Cuánto tiempo había estado allí conmigo?
¿Me observaba mientras dormía? ¿Y qué habría pasado si esa segunda noche me hubiera quedado dormido en el sofá?